Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, miércoles 30 de diciembre, sexto día de la octava de Navidad, la Iglesia Católica nos sigue invitando a reflexionar la palabra de Dios. La liturgia católica nos invita a reflexionar hoy el Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo 2, versículo 22, luego 36 al 40. Nos dice la palabra de Dios: cuando se cumplieron los días en que debían purificarse según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor. Bien estaba allí una profetisa llamada Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era ya muy anciana, se casó siendo muy joven y había vivido con su marido 7 años. Hacía ya 84 años que se había quedado viuda. Nunca salía del templo, sino que servía día y noche al Señor, con ayunos y oraciones. Ana se presentó en aquel mismo momento y comenzó a dar gracias a Dios y a hablar del niño Jesús a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo que manda la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. Y el niño crecía y se hacía más fuerte, estaba lleno de sabiduría y gozaba del favor de Dios. En el templo, Jesús es reconocido por una anciana, una mujer piadosa, que traía en su historia el dolor de la viudez. Pero este dolor no le impedía el encuentro con Dios, y por eso mismo pudo reconocer a este niño. El dolor no debe encerrarnos en nosotros mismos. Él puede ser transformado y así podemos reconocer que Dios está más allá del dolor mismo. La perícopa que nos ocupa hoy es la profecía de Ana. Antes de esta perícopa tenemos la profecía de Simeón. Anterior a eso, el cántico de Simeón. Habíamos dicho en la reflexión anterior que el encuentro que tiene Simeón con la Sagrada Familia de Nazaret hace surgir en Simeón un canto de alabanza y posteriormente una profecía, donde anuncia primeramente en el canto de alabanza un gozo, lo lindo, lo hermoso que traería este conocer a este niño, este seguir a este niño, este hacerse de parte de este niño que crecería y nos traería la salvación, la redención, la salvación. Y luego viene, aparte del gozo, que también anuncia el profeta Simeón, que él va a ser signo de contradicción y que también va a traer dolor, y anuncia principalmente en la profecía a María del dolor del corazón de María, que ella va a ponerse en el medio, que va a ser signo de contradicción. Entre el gozo y el dolor, una espada te atravesará el alma. Hoy la palabra de Dios nos habla de la profetisa Ana. Dice la palabra que había una mujer profetisa. Recordemos que el profeta es aquel que anuncia y denuncia, el que habla en nombre de Dios. Dice la palabra que su nombre era Ana. Ana, que sabemos significa la compasiva, la llena de gracia. Pero tiene datos interesantes la palabra de Dios hoy. Dice que ella es hija de Fanuel, o Penuel, como dirían en otras versiones. Fanuel en griego y Penuel en hebreo, que significa justamente el rostro de Dios. Qué curioso que eso es lo que la profetisa Ana va a contemplar según la palabra de Dios hoy, el rostro de Dios. Pero tiene una connotación también en los datos que nos da Lucas en su evangelio hoy, porque dice Lucas que ella viene de la tribu de Aser. Es de la tribu de Aser con A mayúscula. Aser. ¿Quién fue Aser? No es de la tribu de Aser con H, que nos habla de hacer algo, sino de hacer,
la tribu de Aser. ¿Y quiénes son los de la tribu de Aser? Porque es interesante, y es acá donde partimos para hacer una pequeña reflexión sobre el Evangelio de hoy y sobre las características de nuestra personaje hoy, la profetisa Ana. ¿Quién era Ana? ¿De dónde viene Ana? ¿Cuáles son las raíces de Ana? De la tribu de Aser. Conozcamos quiénes eran, de dónde parte la tribu de Aser. Recordemos que los nombres de las tribus reciben los hijos de Jacob. Jacob, a quien Dios va a cambiar el nombre por Israel. O sea, hace que los hijos de Israel son los que dan nombre a las tribus de Israel. Los hijos de Jacob, Jacob e Israel, son quienes dan el nombre a las tribus de Israel. Y recordemos las famosas 12 tribus de Israel, que representan la totalidad del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Interesante porque significa 12, las 12, la totalidad del pueblo. Y acá podemos entrar inclusive a ver algunos detalles del texto, porque nos dice, si hablamos de los números en la Biblia, que ella estuvo casada, y esto entre paréntesis, 7 años con un hombre. 7 significa la perfección, o sea, ella estuvo perfectamente casada. Pero dice que en ese momento que se encuentra con Jesús, ella tenía 84 años. 84 sería el resultado de 7 por 12. Justamente 12 era la totalidad del pueblo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. 12 las tribus de Israel y 12 apóstoles con quienes inicia la iglesia, el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, los 12 apóstoles. Entonces, ella estaba en el momento perfecto, donde tal vez representa la totalidad del pueblo de Dios, la iglesia toda. Y bueno, ¿y qué quiere mostrar el texto bíblico hoy a la iglesia toda? O sea, ¿cuál es lo lindo, cuál es lo perfecto para la iglesia toda hoy? Vayamos a conocer quiénes eran, cuál es la raíz de la tribu de Aser. En el capítulo 29 del libro del Génesis, versículos 31, la palabra de Dios nos da la lista de los hijos de Jacob. En el capítulo 30, versículos 12 y 13, nos dice la palabra de Dios en relación a Aser. ¿De dónde viene? Dice la palabra de Dios: Silpa, la esclava de Lía, dio a Jacob un segundo hijo. Y dijo Lía: feliz de mí, pues me felicitarán las demás. Y le llamó Aser. Así nos dice la palabra de Dios. Lía dio a Jacob su segundo hijo, el segundo hijo de parte de ella. ¿Y qué decía Lía? Feliz de mí. Esa es la palabra clave para la tribu de Aser. De ahí viene Aser. Feliz de mí, pues me felicitarán las demás. Esta palabra nos recuerda un poquito lo que la Virgen María dijo. Me felicitarán las demás, me felicitarán todas las generaciones. Dice la palabra de Dios en el Génesis: y le llamó Aser. O sea, la tribu de Aser es la tribu que representaba la felicidad. Los de las tribus de Aser están llamados a ser felices. Entonces Ana está llamada a ser feliz. Ella viene de esa tribu, de la tribu que está llamada a ser feliz, la que da la felicidad. Por eso, esos detalles que nos da el evangelista es muy interesante, porque en los detalles a veces Dios habla mucho. Dice: hija de Fanuel, que dijimos significa rostro de Dios, lo que ella contempla en ese momento, cuando el niño es presentado en el templo. Ella era de edad avanzada. Fíjate en los problemas que tenía nuestro personaje de hoy. Edad avanzada, primer obstáculo.
casada en su juventud, pero había vivido 7 años con su marido. Tuvo un matrimonio perfecto y luego quedó viuda hasta los 84 años. Luego quedó viuda. Habíamos dicho que lo que daba realza importancia a una mujer de aquella época para la sociedad era la cercanía de un hombre, una sociedad muy machista. Entonces, esta mujer no tenía un soporte, no tenía alguien que pueda ayudarla a tener una posición social o a representarla en la sociedad. Dicho en otras palabras, no tenía nada, porque había quedado viuda. El texto bíblico no menciona de hijos que haya tenido ella, solamente un matrimonio de 7 años. Quiere decir que fue un matrimonio perfecto. Ella fue una buena esposa, tuvo un buen marido, seguramente. Son los datos que nos da el texto bíblico, pero el problema es que ya era de avanzada edad, que estaba viuda. En otras palabras, lo había perdido todo. En otras palabras, no tenía nada. En otras palabras, estaba sumida en la soledad y tal vez algunos dirán en la tristeza y en el dolor. Pero ¿a qué se aferra ella? Sigue diciendo el texto bíblico. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Para las mujeres que se sienten que han perdido todo, si sientes, mujer, que has perdido todo, ¿sí? Vos que decís que has perdido al amor de tu vida, que perdiste al hombre de tu vida, te has quedado viuda. O vos, mujer, que decís que ya no hay esperanza. Ana es el ejemplo hoy. Lo ha perdido todo, pero ella se aferra al templo de Dios, al lugar de encuentro con Dios. ¿Cuántas veces hoy vemos mujeres felices porque a pesar de que han perdido todo, van a la iglesia y se aferran al templo? Conocemos a Anas, entre comillas, que hoy trabajan en el templo, que trabajan por ciertas comunidades, son catequistas. ¿Cuántas Anas están dando su servicio de catequesis, de maestra, de enfermera, dándose al templo, dándose a los demás? ¿Cuántas Anas hoy? Para las mujeres, no olviden que están llamadas a ser feliz. Mujer, el llamado de Dios para vos es que seas feliz, es que seas de la tribu de Aser, que seas feliz y que hagas feliz a los demás. El dolor, la angustia, las pérdidas que hayas tenido, tiene que hacer hoy, al escuchar este texto bíblico, de que te aferres a Dios. No pierdas la esperanza. La profetisa Ana es la madre de la esperanza, es mujer de esperanza. Nunca perdió la esperanza, más bien ella se aferró a Dios. Cuanto muchos y muchas dirían, lo he perdido todo, ya nada me interesa. Es ahí donde ella dice, acá tengo mucho que ganar, y se aferra al lugar de encuentro con Dios, se aferra al templo, se aferra a las cosas de Dios, pues dice la palabra de Dios que ella vivía sirviendo en el templo, sirviendo en el lugar del encuentro con Dios. Y es justamente en ese lugar de encuentro donde Dios mismo se muestra visible a ella. Puede contemplar el rostro de Dios. ¿Y qué hace inmediatamente? Empieza a anunciar, a hablar de este niño. Es la primera evangelizadora que aparece en el Nuevo Testamento. Las mujeres están destinadas a ser felices. No hay motivo para que una mujer viva una vida triste, amargada, en soledad, en dolor. No hay motivos. Tal vez has tenido un marido y lo has perdido. Has tenido una familia y dices, lo he perdido todo. Lo perdí todo. Tengo tantos problemas, pero tantos problemas que ya mi vida no tiene sentido. El texto bíblico de hoy le devuelve el sentido a tu vida, diciéndote, no has perdido todo. Hay aún una esperanza. Y te lo dice la mujer de la esperanza, la profetisa Ana.
hay esperanza cuando te aferras a Dios y puedes contemplar el rostro de Dios. Hay esperanza. ¿Qué es lo que movía a esta mujer? Que ella tenía el Espíritu de Dios. Mujer, el día de tu bautismo recibiste el Espíritu de Dios. Y como dice San Pablo, solo hay que avivar ese fuego, que siga encendiéndose y ardiendo en vos. Y vos, varón, te invito a que compartas esta reflexión con la mujer más importante, tu mamá, tu hija, tu esposa, tu novia, y le digas: estás llamada a ser feliz. Fuerza, que Dios te bendiga.